Bienvenidos a esta nueva cápsula de DIP Capacitación Reflexiva. Soy su servidor Guillermo Beltrán y déjenme les platico. Continuando con esta serie de análisis y estudio de la iniciativa de reformas fiscales para el ejercicio 2020, parte 3, seguimos platicando sobre la revelación de esquemas reportables. Veamos qué tenemos. Recordemos que hay dos sujetos obligados, los dos sujetos principales de esta historia. Los asesores fiscales, vamos a encontrar las obligaciones a las que están sujetos si es que esta reforma, y si alguien duda de que pueda ser aprobada, iniciarán a partir del año 2020 y ahorita vemos en qué casos o qué va a comenzar a partir de julio 2020. Entonces, las obligaciones de los asesores, artículo 197, y los contribuyentes también tendrán algunas obligaciones, sobre todo cuando no haya un asesor fiscal identificado. Aquí las obligaciones de los contribuyentes las vamos a encontrar en el artículo 198. Entonces, este esquema de revelación de esquemas reportables tendrá un plazo. Si se trata de un esquema reportable generalizado, esta por lógica no lo dice así, pero va a recaer en los asesores fiscales. ¿Por qué? Porque estos esquemas reportables son aquellos que son normalmente comercializados por los asesores, es decir, el asesor fiscal diseña una estrategia, una serie de actos, una serie de pasos, en donde lo ofrece de manera generalizada a todos sus posibles clientes. Son esquemas de planeación que pueden ser aplicados por varios contribuyentes con distintas características y los cuales pueden hacer uso de ellas. Aquí habrá 30 días contados a partir del primer contacto de comercialización, es decir, cuando se tiene la primera cita, entonces habrá que documentarla para poder probarla a la autoridad cuando se da esta fecha de primer contacto de comercialización. Si se trata de un esquema de reportable personalizado, es decir, una planeación fiscal hecha a la medida, como un traje, como una vestidura especial para determinado cliente de acuerdo con sus necesidades, de igual manera se van a tener 30 días, pero contados a partir de que el esquema reportable está disponible para su implementación en la empresa o por el contribuyente. Todo esto lo podemos encontrar en el artículo 201. Veamos qué más tenemos. Los esquemas reportables se van a revelar a través de unos formatos que el SAT tendrá que dar a conocer a través de disposiciones generales. Serán las declaraciones informativas de esquemas reportables. Algunas cuestiones importantes: en ningún caso esta información podrá ser utilizada para investigar delitos fiscales. Obviamente hay una excepción, que es cuando se trata de operaciones inexistentes, falsas o de actos jurídicos simulados. De hecho, la planeación fiscal nunca ha sido con base en el uso de facturas falsas o facturas compradas. Si alguien ha estado aplicando esos esquemas, pues realmente estos esquemas ni siquiera tendrían que ser reportables. Lo que hay que hacer es tomar cartas en el asunto y revisar la manera más óptima para corregir estas cuestiones, sobre todo si las empresas ya han sido detectadas como EFOS o como EDOS. Recuerden que los EFOS profesionales, esos se esconden, esos quizá nunca sean localizados, pero los que sí están siendo localizados, pues son quienes han adquirido estas facturas falsas o que corresponden a operaciones inexistentes o simuladas. Entonces los CEDOS sí pueden realizar ciertas cuestiones para poder corregir esta situación, sobre todo si ya fueron detectadas y si ya están dentro de los listados de clientes de las empresas consideradas EFOS. También hay que resaltar que una vez que se presenta la declaración informativa, ya sea por el asesor o por el propio contribuyente, el SAT va a proporcionar un acuse de la declaración y un certificado con el número, es decir, va a haber un número que va a identificar a este esquema reportable. Obviamente, lo que va a hacer la autoridad es que con la experiencia de estar conociendo estos esquemas reportables, no duden que para el año 2021-2022 emitirá
o reforma a las propias leyes fiscales, normas antielusivas concretas para evitar o para cerrar la puerta a ese tipo de planeaciones, de tal manera que en algunos años todas las puertas de la planeación fiscal que ahora que ante este esquema de revelación que se está instaurando todavía pueda probarse que son legales. Repetimos, los esquemas reportables que la autoridad va a recibir y que aún a pesar de estas disposiciones seguirán siendo legales y seguirán siendo procedentes, probablemente en años futuros la autoridad emita a través de las reformas a las leyes respectivas pues candados para evitar precisamente el aprovechamiento de estas figuras. Esto en la doctrina se ha conocido siempre como impuesto sobre los tontos, es decir, los tontos son los que pagan impuestos y los abusados y los inteligentes son los que han sabido aprovechar todos estos esquemas de planeación para disminuir total o parcialmente el pago de las contribuciones. Una vez que recibe las declaraciones informativas y una vez que el SAT emite un acuse y un certificado con un número de identificación del esquema reportable, el comité formado por personal de la Secretaría de Hacienda y del SAT, que es un órgano desconcentrado de Hacienda y que por lo tanto es lo mismo, emitirá en un plazo no superior a los 8 meses su resolución. Si esa resolución es contraria a los intereses de los contribuyentes, se podrá combatir mediante los medios de defensa que ya se conocen ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa. Los esquemas reportables, tanto los que sean legales o válidos como los ilegales, serán publicados por el SAT y esto será dado a conocer con base en reglas generales. Y aquellos esquemas reportables que son contrarios a derecho, los contribuyentes no tendrán otra cosa, una vez que tienen la resolución, tendrán un plazo de 60 días para autocorregirse o corregirse más bien a través de declaraciones complementarias y obviamente normalmente va a ser con el pago de contribuciones. Esperemos las reglas para ver que por lo menos en el caso de acceder a hacer el reconocimiento y hacer el pago de las diferencias en los 60 días, pues por ejemplo no haya causación de multas, pero eso habrá que ver todavía cómo vienen las disposiciones. Hay que tomar previsiones desde ahorita, ¿por qué? Porque de acuerdo con los transitorios, todos los esquemas reportables que ya se tengan implementados ahorita tendrán un efecto a partir del 1 de enero. Los esquemas se van a empezar a reportar hasta julio, es decir, las declaraciones son hasta julio de 2020, pero se tendrá que declarar si los beneficios fiscales se han generado desde el 1 de enero de 2020. Normalmente las empresas ya traen estrategias de planeación fiscal desde hace muchísimos años. Si estos esquemas de planeación fiscal coinciden con algunos de los 29 supuestos del artículo 199, tendrán que declararse en julio, pero con efecto fiscal a partir del 1 de enero y esperar la calificación de legal o ilegal por parte del comité. Aquí tomamos y hacemos un pequeño ejemplo. El artículo 199 considera que un esquema reportable va a ser aquel que pueda generar directo o indirectamente la obtención de un beneficio fiscal. Por ejemplo, la fracción 15 dice, aquel esquema reportable que evite o disminuya el pago del impuesto sobre la renta de salarios, capítulo 1, título 4 de impuesto sobre la renta, o que disminuya o evite el pago de aportaciones de seguridad social, incluyendo cuando se utilice una subcontratación laboral, outsourcing. Hay muchas empresas que están aplicando una estrategia a través de planes de previsión social para disminuir el pago del impuesto sobre la renta y el pago de cuotas al seguro social, tanto para la propia empresa como para el trabajador. Luego entonces, estos esquemas, si ya los tenemos instaurados desde años atrás, pero también seguirán teniendo efecto a partir de 2020, la autoridad tendrá que aclarar si a partir de julio esto se tendrá que reportar. Así como está la disposición, así como está la redacción, en mi opinión tendrían que reportarse a partir de julio, es decir, yo contribuyente, yo asesor fiscal, declaro que tal empresa tiene un esquema de previsión social instaurado que le ocasiona ahorros en impuesto a la renta para los trabajadores, ahorros en cuotas de seguridad social para el patrón y para los trabajadores y
De ahí la importancia de comenzar desde ahorita a identificar los esquemas reportables. Si alguien duda de que esta reforma se apruebe, leamos los periódicos y veamos cómo está funcionando el Congreso en estos días. Hasta aquí esta cápsula. Como siempre, soy su servidor Guillermo Beltrán y hay que ponerse a estudiar muchísimo. Se los dejo de tarea. Muchas gracias.